Continuamos con el tema entonces del dominio propio y estamos en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Nos ponemos de pie para leer la escritura. Dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es poder. Y en esta noche, Señor, trae la riqueza de la revelación, trae la riqueza de la sabiduría de tu palabra para todos los que estamos aquí, para todos los que se conectan en esta transmisión y para todos aquellos que lo verán también. En el nombre de Jesús, amén. Tome a su lugar, tome asiento. Y dígale a su hermano, dígale esta palabra a su hermano, dígale: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Dígale a su hermano: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Aleluya. ¿Y qué más dice? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vemos nosotros la comparación que hace Dios aquí en este proverbio. ¿Cómo hace la comparación de que aquel que toma una ciudad? Obviamente, el que toma una ciudad, pues tiene un espíritu de conquista muy grande, ¿no? Tiene tiene dones, tiene talentos, tiene una capacidad muy grande para tomar una ciudad. Pero, sin embargo, el proverbio nos dice, y Dios nos dice, que el que se enseñorea de su espíritu es mejor. Es mejor. El mismo texto de la Escritura en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. En el versículo anterior habla del airarse. Aquí dice ser paciente. Entonces ve la comparación, ¿no?, que nos está dando. Y qué bueno es eso, porque una de las cosas que decía en el devocional, por ejemplo, hoy en este tiempo, en la actualidad, vivimos en tiempos donde la paciencia cada día se agota más. ¿Cuántos lo ven o cuántos lo viven también, no? ¿A cuánto le falta paciencia? ¿Verdad? Y nosotros vemos por doquier, en las calles, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en las plazas, en los carros, y hay una falta de paciencia muy grande, muy grande. Ante cualquier cosa ya la gente se está enojando, ¿verdad? Y responde con mal humor y responde así, toscamente. Eso se ve algo continuo y algo, de cada momento. Pero sin embargo, los hijos de Dios tenemos recursos para hacer todo lo contrario. ¿Cuántos creen eso? Y por eso dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Wow. Usted, hermano, que es hijo de Dios, que no le conozcan porque carga solamente una Biblia, ¿no? Que no le conozcan porque de repente con sus labios usted dice gloria a Dios. Cuando usted dice gloria a Dios en la calle o en el trabajo, entonces, él es cristiano. Bueno, qué bueno que diga eso y que de repente digan que usted es cristiano por eso. Pero más que eso, ¿no?, que digan que usted es cristiano en verdad. ¿Por qué? Porque usted es paciente. Amén. Usted es paciente. Y eso refleja, ¿qué refleja? El carácter de Cristo. Amén. Refleja el carácter de Cristo. Pero si usted se está airando continuamente y está respondiendo mal, responde mal a su esposa, responde mal a sus hijos, responde mal al vecino, responde mal por aquí, responde mal por allá, ¿está demostrando el carácter de Cristo? Y usted dice gloria a Dios, dice. Y usted dice gloria a Dios, pero siempre está respondiendo mal, airado, enojado, fastidiado. Siempre está así. ¿Con qué carácter? Oye, ¿qué te pasa? ¿Te has caído de la cama? ¿Qué tienes? ¿No? Pero eso refleja que no hay carácter de Cristo. Eso refleja cuánto dominio propio nos falta, cuánta madurez tenemos que realmente conquistar. Bueno, la palabra enseñorearse, que es lo mismo que control propio, diga, enseñorearse es lo mismo que control propio. Diga, enseñorearse es lo mismo que control propio. Y esto significa someter, dominar, controlar o tomar algo. Es someter, es controlar.
Eso es el dominio propio, someter, controlar, dominar. Yo tengo que dominar, yo tengo que controlar. ¿Y qué es lo que vamos a controlar, pastora? ¿Qué es lo que tengo que dominar? ¿Qué es eso que la Biblia me dice que yo tengo que enseñorear, enseñorearme, enseñorear? El apóstol Pablo nos responde de la siguiente manera en el libro de Gálatas. Vayamos por favor para allá. En el libro de Gálatas, algo muy tremendo que el apóstol Pablo nos enseña, capítulo 5. Y vamos al versículo 17. El libro de Gálatas, capítulo 5 y el versículo 17. Dice así. ¿Cuántos lo encontraron? Dice así, porque el deseo, ¿estamos? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, pastora, ¿qué tengo que dominar? ¿Qué es lo que tengo que someter? Diga, el deseo de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Son las pasiones, son las codicias, son los apetitos que tiene nuestra carne por naturaleza caída, como la Biblia nos ha enseñado, como Dios nos enseña, hay una naturaleza caída que todos tenemos, ¿sí? Esa naturaleza tiene deseos, tiene pasiones, tiene apetitos, tiene codicias y muchas cosas más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que someter? Diga, tengo que someter los deseos de la carne. Tengo que someter. Amén. Ahora, mire qué tremendo lo que dice el texto. Dice, el deseo de la carne, dice. Pero también dice, y el del espíritu. El espíritu también tiene deseos. ¿Ah? Dígale a su hermano, el espíritu también tiene deseos. ¿Ve? Hay deseos de la carne y hay deseos del Espíritu Santo. Y por eso Pablo dice, y estos se oponen entre sí. ¿Ve? Una de las cosas que impide que usted y yo le demos rienda suelta a nuestros deseos es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace que contenga esos deseos malvados que muchas veces salen de nosotros? Es el deseo del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo y de pronto, bueno, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me pasó muchísimas veces, de pronto quise mentir yo. Quise mentir. La mentira es un deseo de la carne. Diga, la mentira es un deseo de la carne. Entonces yo quise mentir y no podía hacerlo. Y yo no podía hacerlo. Y estaba en mí que salga la mentira, pero no podía. Entonces, ¿qué es lo que entiendo por la Escritura? Que el deseo del Espíritu Santo impide que salga el deseo de mi carne. Estoy dando solamente un ejemplo nada más, ¿no? Ahora, si de repente el deseo de la carne salió y yo mentí, me siento fatal. Me siento fatal. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que mora en mí. Hay un espíritu que mora en ti. Y no puede ser posible que alguien que tiene el espíritu morando esté tranquilo ante el fluir de un deseo de la carne. No puede ser. ¿Alguien está entendiendo? ¿Amén? Por favor, guarden el orden ahí atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la Escritura más acerca de esto? Vamos a seguir leyendo. Gálatas capítulo 5 estamos. Vamos a leer el versículo 20. Vamos a leer el versículo 20. Vamos a leer desde el 19. Vamos a leer más acerca del deseo de la carne. Porque el dominio propio tiene que apuntar directo hacia ello, ¿sí? Apunta directamente hacia eso. Entonces, dice la Escritura, y manifiestas son, lea conmigo, las obras de la carne que son. ¿Qué son? Adulterio,
lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales, ¿qué dice el Señor? Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas dile a tu hermano, no heredarán. Ahora, dice claramente el apóstol, los que practican tales cosas, ¿sí? Los que practican esas cosas. Ahora, usted vea que la lista es muy grande. Así que no se enfoque nada más, porque muchos cristianos se enfocan en los adúlteros solamente, ¿no? Se enfocan en los hechiceros o los brujos. Se enfocan en los idólatras, ¿no? Y su enfoque solo va hacia ese tipo de obras de la carne. Pero el apóstol Pablo da una lista completa. Diga, completa. No solamente todas las obras de la carne que están relacionadas con la impureza sexual, con la inmoralidad sexual. No solamente tiene que ver con eso. Entonces, también tiene que ver con qué pasiones y con qué deseos que yo tengo o que tú tienes. Tiene que ver también, diga, con la envidia. Entonces, la envidia la minimizamos muchas veces. Y la tenemos como ahí nomás, muy en poco. Como la contienda. Entonces decimos, bueno, pero todos contendemos, pues no es así, ¿no? Y entonces minimizamos la contienda o los pleitos, ¿verdad? Y entonces se hace un estilo de vida siendo creyentes, siendo hijos de Dios, se nos hace un estilo de vida de que está permitido que las contiendas, que los pleitos, que las disensiones, que las iras, que los resentimientos, que los enojos, nos estamos nosotros acostumbrando y estamos permitiendo que eso sea parte normal de nosotros. Cuando la Biblia, el apóstol Pablo dice claramente, a ver, lea la Biblia por favor lo que dice ahí, versículo 21, terminando el 21. Que los que practican, lea, que los que practican tales cosas, no. Y le decimos a todos los que están conectados en la transmisión, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces, amados hermanos que tienen tiempo en el Señor, que tienen sus añitos en el Señor, no se contente porque usted no es adúltero, ¿no? Porque usted ya no es hechicero, ¿no? Ya no va al brujo, usted ya no hace esas cosas. Usted ya no está adorando ídolos de yeso o de madera o etcétera, lo que fuera. Usted ya no hace eso. Entonces, usted considera que usted, yo ya tengo una santidad, ¿no? Yo ya tengo un nivel, ya tengo ya. Y no está considerando que usted es un iracundo. ¿Ah? Y no está considerando usted que usted es un pleitista y siempre está peleando. Y lo hace parte de su estilo de vida. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol se refiere aquí a los que practican, se está refiriendo a un estilo de vida. Está hablando de un estilo de vida. No está hablando de que de repente tú caes, pues, ¿no? En debilidad y te sale la ira. Pero ese es un de vez en cuando, pero no es un estilo de vida que este hombre todos los días reniega, carambas. Todos los días me busca la pelea. Todos los días. Esta mujer todos los días quiere pleito. Cuando es así, eso ya es un estilo de vida. Eso es un estilo de vida. Y contra eso, dice el apóstol Pablo, a eso se está refiriendo los que tienen ese estilo de vida, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. De aquí, entonces podemos decir, hermano, qué urgente y qué necesario, qué importante que yo considere que tengo que ejercitar, ¿qué cosa?
El dominio propio, no el demonio propio, el dominio propio. Dígale a su hermano, el dominio propio, no el demonio, el dominio propio. Diga, el dominio propio tienes que ejercitar. Tenemos que desarrollarlo más. Los que tenemos algún nivel aún falta todavía. Tenemos que seguir avanzando. Amén. Entonces, ¿qué más nos dice la Escritura? Quiero ver algunos ejemplos en cuanto a esto de enseñorearse, porque el punto del dominio propio, diga, es enseñorearse, es dominar. Ese es el punto que yo tengo que lograr. Es dominar, es enseñorear, es someter. Pero estamos hablando de mí, no de allá afuera, no, de mí, de ti. Estamos hablando hacia uno, hacia adentro. No estamos hablando hacia afuera. Estamos hablando hacia adentro de uno mismo. Entonces, Génesis 4:7, vayamos por favor. Génesis 4:7. Fabiana, un favor, la pizarra, me vas haciendo un dibujo. ¿Sí? ¿Estamos? Dice así. Si bien hicieres, leamos, si bien hicieres, lea por favor, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La Nueva Traducción Viviente, hablando del mismo versículo, dice así, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. El pecado está al acecho y ansioso por controlarte. El pecado quiere controlarnos. Pero, ¿qué le dijo el Señor? Pero tú, le dijo el Señor a Caín, pero tú, Caín, debes dominarlo y ser su amo. Fueron las palabras directamente de Dios a la vida de Caín. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, está al acecho, te quiere controlar Caín, pero tú debes dominarlo. Tú debes dominarlo. Tú debes de ser su amo. ¿Qué es enseñorearse? Diga, es ser dueño de uno mismo. Ser amo, ser dueño de uno mismo. ¿Qué pecado estaba en el corazón de Caín? ¿Qué pecado estaba en Caín? Muy bien, celo o envidia. ¿Qué más? Ira, pero provocado ¿por qué? Por la envidia que tuvo, que se convirtió en odio hacia su hermano, por la envidia. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Dios a Caín? Le estaba diciendo, Caín, tú puedes dominar esa envidia que tienes, ese odio que tienes, Caín, tú lo puedes dominar. Como para que todos entendamos, porque no hay excusa, hermano, no hay excusa. La gente dice, no se puede, no puedo. No, sí puedes, porque Dios lo dice. Dios dice que sí puedes. Amén. Tú puedes dominarlo. ¿Qué cosa? El pecado que tenía Caín, envidia, celos, odio, resentimiento, venganza, homicidio, asesinato. Pero Dios le dijo así. Entonces, eso es el dominio propio. Diga, eso es el dominio propio. Eso es el dominio propio. Enseñorearse. ¿De qué? De mis pasiones y deseos carnales, las codicias, ese apetito que se despierta ¿en dónde? En mi naturaleza pecaminosa, en mi naturaleza carnal. ¿A cuántos se le ha despertado deseos, apetitos, pasiones desordenadas, malas? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿A nadie? A mí nomás. ¿Y cuántos lo han dominado? Uy, no, esa palabra la rechazo en el nombre de Jesús, Dios mío. Nada de complicado, amén. No hay nada de complicado. En Cristo todo lo podemos.
¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder. Es poder. Oiga, hermano, yo estaba aprendiendo un poco de la resiliencia. ¿Alguien ha escuchado sobre eso? En el tiempo que pasó esto del COVID se habló mucho acerca de eso, ¿no? Y eso es en un plano humano, ¿sabe? Eso es en un plano humano. Y sin embargo, mucha gente despertó esa, ¿qué podría decirse? Esa virtud de la naturaleza humana que Dios ha depositado, de ser resiliente en medio de las circunstancias más difíciles de la vida. ¿Cómo gente sin el Espíritu de Dios puede levantarse en crisis tan terribles y puede vencer adversidades tan grandes? ¿Cómo gente con el Espíritu Santo no puede derrotar un pecado tan pequeño que muchas veces se da? No puede hacer eso. Con el Espíritu Santo de poder viviendo dentro. ¿Cómo un cristiano con el Espíritu Santo de poder no puede perdonar a su esposa que se molestó y habló un poquito mal, habló un poquito mal y el esposo ya se levantó en contra, así, con toda la ira? Porque ella habló mal. ¿Cómo no puede perdonar eso? Que eso no se puede perdonar. O viceversa, ¿cómo una esposa con el Espíritu Santo no va a poder perdonar a un esposo que de repente fue áspero, pues, ¿no? Fue áspero. No estoy hablando por si acaso de grosero, no estoy hablando de eso, ¿no? No estoy hablando de violento, estoy hablando de aspereza, de mal carácter, ¿no? Entonces, ¿cuántas esposas saben que los esposos son chinchosos? ¿Cuántas, no? ¿Saben? ¿No? Dice todas la hermana, dice todas, ¿ves? Todas están. Hasta el pastor está dentro del paquete. Y bueno, pero tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Y por eso Dios dice, ¿no? No dejes que el sol se oculte sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué Dios dice eso? Porque tú puedes perdonar. Porque tú puedes perdonar y pedir perdón. ¿Y por qué tú puedes hacerlo? Porque tienes al Espíritu Santo, pues, hermano. Porque tienes al Espíritu Santo de Dios. Yo me quedo sorprendida cuando veo situaciones, experiencias de tanta gente que ha vivido, Dios mío, extremos de dificultades terribles en la vida. Cosas que ustedes no hemos pasado ni el 10% de situaciones tan grandes, tan graves. Y sin embargo, en medio de eso se levantan. Sacan la fuerza que, creo yo, Dios ha puesto dentro sin tener el Espíritu Santo. Sí, es impresionante, hermano, es impresionante. Entonces, sigamos. Dice aquí, ¿no? Estábamos viendo de Caín. Entonces el Señor le dijo, domínalo. Le dijo, tú tienes que ser el amo de eso que dentro de ti se ha despertado. Ese deseo de venganza, ese deseo de matar a tu hermano, Caín, tienes que dominarlo. Aleluya. Así le dijo el Señor. ¿Qué más vemos? Pablo hablando al gobernador Félix. Hechos capítulo 24, por favor, vayamos, Hechos capítulo 24 y el versículo 25. ¿Estamos? ¿Amén? Dice la palabra del Señor. A ver, versículo 25. Pero al disertar Pablo, lea acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Qué pasó? Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El gobernador Félix, ¿no? En Roma, él era gobernador de Judea en Roma. Entonces, el gobernador llamó a Pablo. Pablo estaba preso, ¿no? Y estaba bajo la custodia de él. Y llamó a Pablo, ¿no? Y lo llamó en secreto, dice la Escritura, más antes lo dice, ¿no? Solamente estoy tomando el punto, nada más. Y ahí Pablo dice que le disertó a Félix acerca del, mire lo que le habló, acerca del juicio. No, empieza por la justicia, perdón. Le habló acerca de la justicia. Le habló acerca del dominio propio. Y le habló acerca del
juicio venidero. Y Pablo se espantó con lo que Félix se espantó. Félix se atemorizó por lo que Pablo le estaba hablando. Yo creo, Pablo explicando acerca de cada punto, la justicia tiene que ver con el mensaje de salvación, la justificación a través de la sangre del Cordero. Eso le estaba presentando a Pablo. Pero no solamente eso. Dígame, porque Pablo no solo hablaba una parte, él hablaba en lo completo. Todo entero, todo completo. Entonces, cuando las personas solamente se quedan, Dios te ama, Dios tiene misericordia de ti, Dios quiere levantarte, Dios quiere ayudarte, busca al Señor, y te quedas ahí nomás, eso está incompleto. Diga, eso está incompleto. ¿Es verdad? Sí es verdad, pero no está completo. Por eso aquí vemos un mensaje completo de Pablo, que vemos la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. O sea que con ese mensaje Pablo estaba queriendo que Félix, ¿qué haga? Se arrepienta de sus pecados. Pero Félix llegó hasta el punto de temer. Sí tuvo temor. Le tembló, sí. El Espíritu Santo le tocó. Yo creo que el Espíritu Santo lo convenció que él estaba en pecado. Y le venía el juicio a Félix, porque él era un gobernador tirano, era corrupto, era malo. Y el Espíritu Santo le habló. Pero no se arrepintió. ¿Usted se acuerda cuando Pablo le habló al carcelero de Filipos? ¿Se acuerda? El carcelero que estaba custodiando ahí a Pablo y Silas, ¿no? Que estaban ellos presos y hubo el terremoto, se rompieron las cadenas, se abrieron las rejas y todos los presos salieron y el carcelero se iba a matar. Y Pablo le dice, no hagas eso, estamos aquí. Y ahí el carcelero fue conmovido. El carcelero fue conmovido por esa experiencia y su palabra fue, ¿qué fue? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso era lo que Pablo esperaba que dijera Félix. Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Me has hablado de la justicia, me has hablado del dominio propio. Mira, le había hablado del dominio propio. A Félix, a un mundano, a un corrupto gobernador, a una autoridad. ¿Cuántos cristianos que ya están en el pueblo de Dios no saben del dominio propio? Y no ejercen el dominio propio. Y aquí Pablo le está hablando a un hombre de gobierno. Pero Félix, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Félix? ¿Qué dijo Félix? ¿Qué dijo? Ahora, vete, Pablo, ahora vete mejor. Lo largó a Pablo. Ahora vete, Pablo. No. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y mire lo que dice el siguiente versículo. El versículo 26. Dice, esperaban también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Se da cuenta que Félix era corrupto? Era corrupto. Y por eso Pablo le habló del dominio propio. Pablo le habló del dominio propio. ¿Por qué? La corrupción, la codicia, la avaricia es un deseo de la carne. Es un deseo de la carne. Pero dice la Escritura, textos posteriores, que por 2 años Félix lo tuvo así a Pablo. Por 2 años. ¿Qué estaría usted haciendo ahí? Estuviera en lugar de Pablo, usted en la cárcel ahí. Y Félix lo llama y está esperando que usted le diga, Félix, ya pues te voy a dar $1,000, tengo nomás, ya, suéltame, sácame de la cárcel. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría? Pablo se mantuvo firme, porque sabía el plan y el propósito que Dios tenía con él. Cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, esa experiencia extraordinaria en el libro de Hechos capítulo 9, para los que no lo han leído lo pueden leer ahí. Y el Señor se reveló a la vida del discípulo Ananías y le dijo que vaya. Y Dios le dijo a Ananías,
Ve, porque este instrumento poderoso me va a ser, hablando de Pablo. Y yo le enseñaré cuántas cosas ha de sufrir por causa de mí y del evangelio. Y por eso Pablo sabía muy bien que el que estar en la cárcel era parte de su propósito. Él estaba en la cárcel no porque él tenía que cumplir una condena. Él estaba en la cárcel por causa del evangelio. Porque Dios había permitido de esa manera que Pablo llegara a los reyes, a los gobernantes. Porque no había otra manera de cómo Pablo iba a predicar a los gobernantes. Y a través de la cárcel, Pablo llegó a predicar a reyes. Y esa era su misión. Por eso, cuando uno está claro en su misión, cuando uno está claro en su propósito, no está llorando ante la adversidad. Entiende que la adversidad y la dificultad es parte del propósito. Y simplemente hace la voluntad del Señor. No se está quejando. Pablo no estaba desesperado. Uy, que alguien me saque de la cárcel. ¿Cuándo voy a salir de la cárcel? ¿Por qué estoy aquí en la cárcel si yo soy un hombre justo? Soy un siervo de Dios. Dios mío, ¿por qué yo sigo acá? Que alguien venga a pagarle a Félix y no para que me deje libre. Pablo no estaba en eso. Pablo estaba centrado en el reino, en el propósito del reino. Y tremendo para mí es impresionante cómo Pablo al gobernador le habla del dominio propio. Yo diría, oye, ese tema es para la iglesia, creo yo. Pero Pablo le habló al gobernador. Wow, o sea que ese punto es demasiado importante. Dile a tu hermano, es demasiado importante el dominio propio, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Vayamos, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Tengo que terminar. ¿Estamos? El apóstol Pablo nuevamente aquí, hablando ahora a su discípulo amado, Timoteo. Y le dice, leamos por favor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo le recomienda, bien importante a Timoteo, y la primera frase que le dice, ¿de quién? Del diablo, de tus enemigos, de la gente pagana. No, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué le estaba diciendo en otras palabras? Timoteo, desarróllate siempre, mantente, permanece en el dominio propio. Permanece, Timoteo, en el control, en el enseñorearte de ti mismo. Como dice el libro de Jeremías, el corazón es perverso y más que todas las cosas. O sea, muchas veces el corazón nos puede engañar. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, ten control de ti mismo. No dejes eso, no lo sueltes, ni por un instante, no lo sueltes. Y de la doctrina y de la enseñanza que estás dando. Y eso me hace recordar a un pastor que escuché hablando acerca de los siervos del Señor, mucha gente que ha servido a Dios y han estado en momentos de declive para caer, para tirar la toalla, para renunciar. Y uno de los consejos dados por un pastor anciano ya a los servidores en esos escenarios es: escucha lo que tú has predicado. Solo escucha todo lo que tú has hablado. Y es muy cierto porque yo lo he hecho. Todo lo que tú has hablado, todo lo que tú has enseñado. Y de repente no necesariamente que hayas enseñado desde un púlpito, no, que le hayas aconsejado a alguien de repente. Porque nuestro consejo, nuestra enseñanza siempre es correcto. Cuando es dado
cuando es dado para otro. Siempre es correcto cuando es dado para otra persona. Y por eso es que es bueno que tú te oigas lo que tú mismo estás diciendo. Porque primero ese consejo lo tienes que escuchar tú mismo. Yo mismo lo tengo que escuchar. Porque si llego a un momento de tambaleo, si llego a un momento de incertidumbre, si llego a un momento de crisis, el escucharme, el oír el mensaje hablado, el oír el consejo dicho, ese mismo consejo me va a establecer en lo que debe de ser. Del mismo consejo que salió de mi boca, ese mismo consejo va a venir y me va a reprender. Ese mismo consejo va a venir y me va a exhortar. Ese mismo consejo va a venir y me va a dar el consejo de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, y de la enseñanza, y del fundamento de la palabra del Señor. Pues haciendo esto, te salvarás, no solamente a ti, sino a todos los que te oyeren. Y eso quiero decirle a todos los padres también. Usted preocúpese por esforzarse de cumplir lo que usted dice, lo que usted enseña, lo que usted habla. Porque quiere que sus hijos se salven. No es tanto, hermano, no es tanto de repente por lo correcto que le dice a ellos. Y está bien decir lo correcto, pero más es que eso lo que dice, sus hijos lo estén viendo en carne propia, en su propia vida. O sea, usted le dice a sus hijos de repente, ¿no? Que la mayoría de los papás, por ejemplo, ¿qué dicen, no? A los hijos, respeta. No. Respeta a tu mamá. El papá, ¿qué dice? Respeta a tu mamá. Y el hijo le ve que él le está faltando el respeto a ella. ¿Es coherente? No. Digo, ¿esa palabra va a calar el corazón del hijo? No hace nada. Esa palabra rebota. Porque aquí adentro del corazón del hijo, el hijo no lo dice con sus palabras no lo dice, pero adentro sí lo está diciendo. ¿Qué hablas tú de respeto? ¿Qué hablas tú de respetar? Mira lo tremendo que tú haces a mi mamá. Mira lo malo que eres. Y crece con eso. Pero el papá sigue diciendo lo mismo. Y no hay cuando él realmente lo haga. ¿Se da cuenta? Entonces, eso solamente es un ejemplo. Yo solo estoy dando un ejemplo. Hay muchas cosas, ¿sí? Hay muchas cosas. Como por ejemplo, ¿cuántas mamás quieren que sus hijos sean mentirosos? Nadie, ¿no? Quieren que sus hijos sean verdaderos. ¿Cuántas mamás quieren que sus hijos sean verdaderos? ¿No? Y de pronto le llaman por teléfono y dicen, no estoy, no estoy, no digas nada, no digas. ¿Qué está haciendo? Está mintiendo. Y esa actitud le está enseñando a su hijo. Pero le va a decir a su hijo, hijito, sí tienes que mentir. ¿Le va a decir así? No le va a decir así, ¿no? Le va a decir, hijito, no mientes a la mamá no se miente. Ay, mi mamá, pero mi mamá miente, ¿no? Solamente estoy dando ejemplos nada más. Hay muchas cosas, ¿sí? Hay muchas cosas. Usted todo lo tiene que llevar a su propia vida, a lo que usted vive. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Para qué? Para que te salves tú y también a los que te oyen. Dice 1 Corintios 1, 1 Corintios 6. Vamos, 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. ¿Qué está diciendo? Esto le domina. Entonces, Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. Diga, ¿es lícito? Sí, es lícito. No vamos a decir que tener un celular es un pecado. No vamos a decir eso, porque no es. Amén. Pero Pablo dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. No me dejaré dominar por esto. Estoy hablando de un ejemplo. Hay muchas otras cosas más. ¿Qué le domina? ¿Qué otra cosa le domina? Y yo conocí a un varón que le dominaba el fútbol, por ejemplo.
No es de aquí, por si acaso, para que nadie mire a nadie, no es de aquí, no es de este país, no es de este país del Perú tampoco, es del extranjero. No, pero el hombre siempre decía, no tengo tiempo para mi familia, porque ese siempre es el reclamo de las esposas para sus esposos, no tiene tiempo para nosotros. ¿Cuántos han oído eso? Pero el hombre, hermano, saliendo de su trabajo, se iba al fútbol. Y eso era algo constante. Saliendo de su trabajo nomás. Y no llegaba a la casa. Y no le preocupaba lo que los hijos tenían, la atención de sus hijos, responsabilidades, qué sé yo. Lo único que sí hacía era trabajar. Eso sí hacía, trabajaba. Pero de ahí nada. Y entonces le vino una chiquita le vino del cielo. Una chiquita, pero no era chiquita porque casi se va para el otro lado. y ahí él me dijo, aprendí lo que Dios me quiso decir. Mira, hasta dónde tuvo que llegar para aprender a poner en el lugar que corresponde a su casa, a su familia. En este caso era su familia y también era el Señor, porque él sabía la palabra de Dios, pero no seguía a Cristo. Todo eso por no tener dominio propio, hermano, por no saber ubicarla. Dígame, ¿el fútbol es un pecado? No, no lo es, claro que no. Pero si el fútbol te domina, ya se convierte en un pecado solo para ti, no para los demás, sino para ti. Solo para ti. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces, yo tengo que dominar aquello que me quiere o me está controlando. Hay algunas personas en el mundo, por ejemplo, dicen, no, yo hago lo que yo quiero y no pueden dejar de fumar. ¿Y cómo esa cosita de papelito ahí con cositas adentro, cómo eso te domina? ¿Cómo te controla? No, eso es cuando yo quiero nada más. No, pero no lo puedes dejar. Le controla, le domina. Y estamos hablando de cosas de fuera, ¿no? Acá nadie, ¿no? Dice eso, tiene que ser así, ¿no? Pero hay otras cosas. Y por eso Pablo lo dice, todo me es lícito, pero no todo no me tiene por qué dominar. A algunos le domina la cuchara. Le domina la cuchara. Y no pueden dejar de comer. Dígame, la glotonería sí es pecado. La glotonería sí es pecado. La Biblia lo dice. Y por eso todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Ahora, yo estaba diciendo en el devocional, por ejemplo, ahora lo veo mucho más claramente que antes. Ahora lo veo más claramente porque he comenzado a indagar, a investigar mucho más acerca de la salud, mucho más acerca del cuidado de los alimentos y todas esas cosas que son importantes para poder preservarnos, conservarnos con salud y evitar enfermedades que mucha gente lo podría evitar si tan solamente tuviera un dominio, un control, un gobierno de lo que come. Y por eso es que el gran porcentaje de las enfermedades es producto de lo que consume, Y ese es el daño grande, Dios mío, que hoy en día es algo latente es latente. Ahora, nuestros hijos, mis hijos, sus hijos están en un gran peligro de grandes enfermedades, hermanos. Porque ellos vienen a una cultura de chatarra. Ellos están en una cultura de chatarra. Y esa cultura de chatarra le lleva a un perjuicio grande de su propia salud. Si yo cuando era niña no podía tener la cultura de chatarra, no porque no quisiera, sino porque faltaba plata, pues no. Mi papá no me podían comer un chocolate, era algo grande para mí. Era algo grande. Nosotros solamente podíamos comer, ¿cuántos han comido galletitas munición? ¿No? Cocolichi, ¿no? Cocolichi que viene así en triangular y ahí vienen las canchitas. Eso que costaba 20 céntimos, cosas. Esas cositas nomás podíamos comer.
Pero de ahí comer alguna cosa, como ahora, nuestros hijos, mira cómo tienen acceso a la tienda, comen de todo, comen de todo. En mis tiempos había salido el álbum de la FIL. ¿Alguien se acuerda de eso? Salió el álbum de la FIL y teníamos que pegar las envolturas de todos los productos que la FIL tenía. ¿Se acuerda? Y habían tantas cosas, y uy, yo nunca he comido eso, pero lo buscaba de donde sea y lo pegaba en el álbum. Yo digo, todo eso, wow, mis hijos ya lo comieron y lo repiten. ¿Por qué? Porque han nacido en otra cultura, en otro tiempo, en otra generación. Y si hay mamás y papás que también le han entrado o le hemos entrado a esta cultura, Dios mío, nuestros hijos, su nivel de vida o su tiempo de vida ha reducido. Ha reducido. Así que no se sorprenda, hermano. Por eso es que el nivel de vida, el tiempo de vida, me refiero al tiempo de vida, está bajando. Ya no van a ser los 80, ya no van a ser los 70, ya no van a ser. Van a ser los 50 que van a llegar. ¿Todo por qué? Por la mala alimentación, hermanos. Sí, yo le digo a las mamás, dicho sea de paso, por favor, amadas hermanas, por favor, en vez de estar mirando, ¿cómo se llama? TikToks, no sé, ¿cómo se llama el otro? De chistes que hacen. Ay, memes. En vez de estar escuchando esas cosas, por favor, ponga a doctores que hablen sobre la alimentación y comience a adquirir conocimiento para que aprenda a dar de comer a sus hijos y también a su esposo, a su familia, a sus hijos. Si yo una de las cosas que sí estoy logrando hacer es reducir al máximo el azúcar. Y al pastor le tengo ahí, poquito azúcar nomás. No eches más así. Y a mi hijo, mamá, no, yo te voy a endulzar, yo te voy a endulzar. Y yo le endulzo porque él se va a endulzar en demasía. Y el azúcar es uno de los elementos más perjudiciales de la salud. Más perjudiciales. Amén. Control propio, dominio propio. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Y vamos a ir por último a Gálatas, capítulo 5, que vamos al versículo 22. ¿Sí? Y con esto terminamos. Gálatas 5. 22. ¿Sí? Habíamos dicho que así como la carne tiene pasiones y deseos, ¿verdad? El espíritu también tiene deseos y pasiones de Dios. ¿Amén? Y estas son, ¿no? Mas el fruto del espíritu es, lea por favor, es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Otra vez, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Dele palmas al Señor, hermano. Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Ahora, quiero decirle aquí una cosita que el Espíritu Santo me habló a mí personalmente. Este es un arbolito, ¿verdad? Y aquí están sus frutos, ¿no? Aunque parecen más globos, pero yo quería que sean como frutos, ¿no? Ya, bueno, pero que sean sus frutos, ¿no? Sus frutos. Entonces, vamos a decir que este arbolito soy yo, es usted, ¿sí? Y los frutos, esto representa todo esto, ¿no? El fruto del Espíritu, todo esto. Entonces, esto fue la voz del Espíritu Santo. Hija, el fruto se ve. El fruto se ve.
El fruto no está escondido. No está aquí adentro del tronco, no está el fruto. El fruto no está adentro de las hojas, adentro. No está aquí abajo, ahí abajo en la raíz. El fruto no está ahí. El fruto está. ¿Dónde está el fruto? Afuera. Afuera. Porque si no, no se viera. Por eso, el fruto se ve. Entonces, cuando yo he desarrollado dominio propio, porque es imposible, si no desarrollo el dominio propio, nunca se va a ver fruto. Cuando a alguien se le ve el fruto del Espíritu es porque ha desarrollado dominio propio. ¿Sí? Y el tener el fruto del Espíritu y verse, cuando se ve, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la misma persona, la misma naturaleza de Jesucristo. De Jesucristo. Cuando vemos a una persona que está practicando el amor de Dios, que está desarrollando el gozo, la paz del Espíritu, la paciencia, la fe, y todo aquello que vemos aquí en este cuadro escrito, cuando eso comienza a desarrollarse, eso se va a ver. Entonces, no es suficiente con que alguien diga, no, pero yo tengo buenas intenciones, pero no se ven. Y la Biblia dice que el fruto, o la Biblia me refiere que el fruto sí se ve. Y cuando no se ve, quiere decir que no hay un trabajo del dominio propio. Amén. El Espíritu Santo le dice en esta noche, hermano, Dios dice, quiero ver tu fruto. Quiero ver tu fruto. Quiero ver tu fruto. Trabaja en esto. Tenemos que trabajar porque tenemos que revelar a Cristo. A Cristo tenemos que revelar. Y primeramente, siempre digo eso, primeramente en mi casa. El primero que tiene que ver mi fruto es mi esposo, el primero. Si aquí la hermana María me ve fruto a mí y mi esposo no me ve nada, no es tan certero. Porque el que tiene que certificar eso es mi esposo y también mis hijos. ¿Amén? Y si yo puedo decir de cualquiera, uy, ese hermano, qué bondadoso es ese hermano, pero su esposa dice lo contrario y sus hijos dicen lo contrario, ¿cuál testimonio vale más? ¿El mío o el de la esposa y el de los hijos? ¿Cuál testimonio vale? El de la esposa y el de los hijos. Ese testimonio es valedero. ¿Amén?